teorema de Lamé. En este ejercicio nos dicen que se tienen cuerdas dispuestas según se muestra en esta figura. Si ellas soportan dos cargas, una de las cuales es 200 newtons, calcular cuál debe ser el peso del objeto 2 para que el sistema esté en equilibrio. ¿Cómo nos damos cuenta que este ejercicio se resuelve por el teorema de Lamé? Más adelante vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y nos va a quedar algo parecido a esto, en donde nos podemos dar cuenta que actúan tres fuerzas. Estas fuerzas no son paralelas y el sistema está en equilibrio. Entonces, cumple con las condiciones para que podamos aplicar el teorema de Lamé. De esta forma se cumple que el módulo de, en este caso, la fuerza 1 va a ser directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto, en este caso el ángulo alfa. De tal manera que nos va a quedar la siguiente relación. La fuerza 1 sobre el seno del ángulo alfa va a ser igual a la fuerza 2 sobre el seno de su ángulo opuesto, que en este caso es beta. Y esto, a su vez, va a ser igual a la fuerza 3 sobre el seno de su ángulo opuesto, en este caso R. Y con esta relación vamos a poder resolver nuestro ejercicio. Para comenzar a resolver este problema vamos a dividir el sistema en dos partes. En la parte A y de aquí para acá será la parte B. Vamos a comenzar resolviendo la parte A, en donde podemos observar que actúan tres fuerzas. Una tensión con esta dirección, recordando que la tensión siempre jala, una tensión para acá y el peso para abajo, siempre. Ahora nos vamos a enfocar en los ángulos. En este caso podemos ver que este ángulo mide 60 grados. Como este ángulo mide 60 grados por ángulos alternos e internos, este ángulo de aquí también medirá 60 grados. La medida de este ángulo ya la sabemos y es 60 grados. Como podemos observar, aquí se va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces 90 más 60 me daría un total de 150 grados, que va a ser el valor de toda esta apertura. Toda esta apertura va a valer 150 grados. Ahora, para saber cuánto vale esta apertura, trazamos dos líneas imaginarias y nos damos cuenta que se forman dos ángulos rectos, uno aquí y uno acá. Entonces, para conocer este valor nos damos cuenta que este ángulo ya mide 60, este mide 90, y entonces para que me dé los 180 grados que tiene que tener un triángulo, me faltaría 30 grados y este sería el valor de este ángulo pequeño de aquí. Ahora nos vamos a esta parte. Si nos fijamos en esta pequeña parte, nos damos cuenta que también se formó un ángulo rectángulo y que los 60 grados están ocupando una parte. Entonces, para que se formen estos 90, este ángulo de aquí también debe medir 30. Sumando 90 más 30 me da 120 y más 30 me da que el ángulo que estamos buscando también mide 150 grados. Ahora para hallar el valor de la tensión aplicamos el teorema de Lamé y nos damos cuenta entonces que esta tensión va a ser directamente proporcional al seno de 150. Y el peso también va a ser proporcional al seno de 150. Como lo que queremos hallar es la tensión, entonces despejamos y me quedaría que la tensión va a ser igual al peso por el seno de 150 sobre el seno de 150. Simplificamos y me queda que la tensión es igual al peso del bloque A, que en este caso es 200 newtons. Ahora, para hallar el peso del cuerpo B, vamos a resolver el diagrama de cuerpo libre B. Primero empezaremos señalando las fuerzas que se aplican. Tenemos una tensión, otra tensión
y el peso, que siempre es para abajo. Tenemos un ángulo de 30 grados y listo. Entonces tenemos que conocer estas tres aperturas, el valor de sus ángulos. Entonces puedo decir que por alternos internos este ángulo va a ser igual a este. Y así conocemos nuestra primera apertura, que sería 90 grados del ángulo recto más 30, 120 grados. Ahora podemos trazar una línea imaginaria aquí. Y podemos ver que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces 90 más 30 me da 120. Este ángulo de aquí debe medir 60 grados. Lo mismo pasa aquí. Podemos ver en la figura que este ángulo mide 60. Entonces por alternos internos esta parte también va a medir 60 grados. Entonces la apertura total sería 120 grados. Ahora nos falta calcular esta última apertura. Para hallar esta apertura final vamos a suponer que trazamos estas líneas y se nos van a formar dos triángulos rectángulos. Entonces podemos decir que por internos y alternos este ángulo va a ser igual a este y va a medir 60 grados. Este es recto, 90 más 60, 150. Este ángulo debe medir 30. Y 90 más 30 me da 120. Así encontramos finalmente las tres aperturas y coincidieron los valores y me da 120 grados. Ahora con todos estos datos ya puedo aplicar el teorema de Lamy y hacer mi relación. Podemos decir entonces que el peso es proporcional al seno de 120 y esto va a ser igual a la tensión, que igual va a ser proporcional al seno de 120. Como podemos observar, hay que despejar el peso del objeto B. El seno de 120 va a pasar a multiplicar y se va a simplificar con este seno de 120. Entonces podemos decir que el peso en B va a ser igual a la tensión que ya calculamos, que era igual a 200 newtons. Entonces el peso en B es igual a 200 newtons.